Bienvenidas, bienvenidos, chicos, chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado. Segunda parte de esta clase eterna que va a ser, pero bueno, por eso se las voy grabando de a poquito para que ustedes puedan escucharme más si quieren en formato podcast. Este es el segundo bloque, lo que vamos a hacer es vamos a hablar del texto de Emilio Krenzel, que es un texto que para mí es muy maravilloso porque Emilio es una de las personas realmente, una de las voces más interesantes y más críticas respecto de cómo leemos el pasado reciente, y justamente su libro se llama La historia política del nunca más, y este texto es de 2008, perdón, y el texto que yo les dejé en la bibliografía, lo que hace un poco es, retoma cuestiones que él ya plantea en este libro, y lo plantea en un formato artículo que él lo vuelve mucho más corto y en un punto más accesible. Pero realmente creo que si ustedes no hubieran tenido la intro que tienen en el episodio 1, ¿no? Re Star Wars esto, hubiera sido muy difícil sin esa clave de lectura, sin repasar un poco lo que fueron los años 70, entender lo que está planteando Krenzel en este artículo. Yo tengo un power listo, la verdad que se los voy a compartir, pero voy a hablar más yo que otra cosa, así que les voy a compartir mi pantalla solo para que lo vean, y si quieren no ver la pantalla y escucharme más hablar de cosas, les prometo que voy a ser breve. En esta segunda parte lo que vamos a hablar es de la transición a la democracia y de la justicia transicional y la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, pero para eso era clave que nosotros repasemos un poco cuál era el proyecto de la izquierda armada de los años 70. Como yo les dije, la izquierda armada, tanto en su variante peronista como no peronista, lo que impugnaba era la idea de la democracia misma, y se alzaba en armas, por eso izquierda armada, contra la violencia del mismo sistema. Esta idea de que la democracia existente era una democracia burguesa, que solo reproducía desigualdades, que solo oprimía a los pobres, que solo era servicial al imperialismo yanqui. Entonces era necesario destruirla y construir sobre otras bases, porque uno de los cuestionamientos que nosotros nos podemos hacer es por qué esta gente no hacía un juego institucional, porque no se armaban un partido político, ganaban elecciones, como dijo CFK, llegaban a la presidencia y hacían lo que querían. No, porque el sistema mismo era el problema. La izquierda armada iba mucho más allá. Esto, por supuesto, no inhabilita, como lo detalla mejor Krenzel en este artículo, que existiera una izquierda más, se quiere, tradicional, como el viejo Partido Comunista, el Partido Socialista, que no estaba de acuerdo con la lucha armada. Pero para entender la magnitud de la violencia que cobra a nivel, que se vuelve clandestina y que cobra a nivel nacional después del golpe de Estado del 76, era necesario primero entender el proyecto político de la izquierda. Lo que dice Krenzel en este artículo es que a él le interesan tres cuestiones. La primera es una genealogía, la interpretación del prólogo del nunca más. La segunda es cómo él nunca más se convirtió en un emblema, y la tercera es del proceso de elaboración del prólogo. Yo en esta última parte no me voy a detener porque es la menos interesante. Spoiler alert, el prólogo nunca vamos a saber si es sábado. Históricamente nosotros le adjudicamos el prólogo clásico del nunca más, el de la primera edición del 84, a sábado. Pero nosotros no podemos asegurar. Emilio hizo toda su investigación y su tesis doctoral con el nunca más, y él dice que no puede asegurarlo, que por las actas del funcionamiento de la comisión, por las entrevistas que él hizo a sus miembros, no, no está asegurado, no hay ningún papel que pruebe que efectivamente el prólogo lo escribió Sabato. Se lo adjudicamos a Sabato para siempre, así que miren lo emblemática que se vuelve esta memoria y esta clave de lectura del pasado. En última instancia, lo que a mí me interesa, ¿por qué pensamos en nunca más? Porque seguramente todos en algún momento de nuestra vida habremos leído el nunca más, o lo habrán utilizado como un recurso para hacer alguna actividad sobre el 24 de marzo en nuestra escuela secundaria, o tengamos familia que lo tiene. Todos tuvimos contacto con el nunca más, por eso me parece interesante pensar el nunca más, pensar de dónde sale, también pensar el contexto en el que fue escrito, ¿no? Porque me parece a mí siempre lo más importante, y lo que yo les digo es pensar en contexto. Cuando hablamos primero de transición a la democracia, antes de meternos con el nunca más, solo hablamos de transición a la democracia cuando el régimen democrático se consolida, valía la redundancia. Ustedes ya saben, porque lo vimos en el bloque anterior, que Argentina en el siglo XX tuvo 6 golpes de Estado, siendo el del 76 el último. No hay transición a la democracia antes porque no se construye una estabilidad institucional. El régimen democrático solo se instala después del triunfo de Alfonsín, y a partir de ahí nunca hay más a interrupciones a la democracia. Esto no quiere decir que no haya habido alzamientos militares durante el alfonsinismo, que sí los hubo, pero el intento
los alzamientos militares durante la época de Alfonsín, que seguramente quizás algunos ya han nacido, otros son mucho más jóvenes, pero escuchen de la memoria de sus padres, como por ejemplo la Semana Santa, etcétera, son intentos de evitar el enjuiciamiento a los militares. No son intentos de toma de poder, sino es un intento de golpeo, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, un intento de demostración de fuerza para evitar el enjuiciamiento a militares que se va a iniciar con el alfonsinismo. Entonces hablamos de transición a la democracia en Argentina en el 83, cuando se consolida el régimen democrático. Muchas veces decimos vuelta a la democracia, y les cuento que esto es algo que la ciencia política actualmente debate un montón, porque ¿qué es democracia? ¿Qué democracia es la que vuelve en el 83? No sabemos, la democracia de antes de 1930, porque hasta ese momento la democracia era absolutamente inestable. También podemos cuestionar hoy, haciendo un poco de forzando la categoría, ¿no? Pero podemos cuestionar, bueno, ok, no sé, la democracia, el régimen democrático que elige a Perón por primera vez, cuando las mujeres no votábamos. Entonces, ¿qué democracia es la que vuelve, entre comillas, en el 83? Es más pertinente entonces hablar de transición a la democracia. Lo que nosotros vemos en la foto es la entrega del informe Nunca Más que está haciendo Sábato como presidente de la CONADEP a Raúl Alfonsín. Como yo les decía, lo que más me parece interesante, este artículo a mí me parece muy interesante, y ahora que ustedes tienen contexto lo van a entender mejor. El primer apartado se llama Genealogía de una representación de la violencia, lo cual es absolutamente pertinente para este curso, en el que las representaciones sociales, como les dije, es una de las claves de lectura de toda la materia. Y lo que dice Krenzel es que el nivel de atrocidad del crimen nos lleva a utilizar estas metáforas de infierno, de infrahumano, de personas ajenas a toda moral, dice Krenzel, ¿no? Pensemos en esto, la sociedad argentina, justamente por su carácter clandestino, la sociedad argentina tuvo plena conciencia, entre muchas comillas, de la dimensión de la represión y de la dimensión de los crímenes de la dictadura una vez que la dictadura terminó. Y es tal el shock que nos lleva a pensar esto, ¿no? Justamente esta idea de una irrupción de algo demoníaco, un derrumbe civilizatorio, cosas que ya nosotros habíamos visto que se utilizaron para entender el Holocausto. Y este tema de nuestra clase que viene, por eso nos quedamos un poco acá. Pero lo que a mí me interesa es que entiendan que estas metáforas lo que hacían es intentar poner en sentido, intentar representar, intentar contar lo que fue la dictadura. Intentar contar como lo dice Becker, ¿no? En esta idea de que las representaciones sociales son informes acerca de la sociedad. Bueno, esto era lo que la sociedad argentina podía hablar, el lenguaje del que disponía para hablar de los crímenes de la dictadura militar que acababa de terminar. Lo que señala Krenzel es que estas metáforas demoníacas son tomadas por una multiplicidad de actores. Él va a citar varias veces a Sábato, muchas intervenciones de Sábato, en el programa de televisión del Nunca Más, en las comisiones, en la presentación del informe que le está dando Alfonsín, que nosotros acá tenemos la foto, que Sábato utiliza esta metáfora permanentemente y Krenzel cita párrafos textuales que ustedes pueden leer. Lo que Krenzel dice es que el uso de este recurso, ¿no? De esta metáfora infernal y de lo demoníaco, es producto de dos procesos. Por un lado, para los años 80, o sea, cuando termina la dictadura en Argentina, el Holocausto ya se había consolidado en el tropos, es decir, en la expresión máxima, en la representación máxima, en la representación por excelencia de las experiencias límite y de la violencia extrema. Entonces leemos con esas gafas. Y también, y lo voy a leer, para los años 80, la presencia de la cultura de los derechos humanos a escala global se instituye como clave de las denuncias de los crímenes del Estado. Entonces, este paradigma de los derechos humanos que nosotros veíamos, lo que nosotros vamos a ver en el próximo bloque con Yelin, cuando hablamos del discurso de los organismos de derechos humanos, esta idea de humanizar a las víctimas, despojarlas de su identidad política, se vuelve clave para entender el uso de esta metáfora, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es un planteo de, por un lado, un victimario que representa un victimario que está deshumanizado, que está ajeno a todo imperativo moral, va a decir Krenzel, y una víctima que es presentada como una víctima inocente, como, y miren la contradicción lógica, ¿no? De eso, de una idea de una víctima inocente, como si a la persona a la que le pasa algo tuviera que demostrar su inocencia de que eso le está pasando. Y miren lo importante que es esto, esta clave de lectura,
que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros hablamos, no sé, de una chica que va a un boliche y desaparece o la violan, y decimos, bueno, pero era una chica bien, no estaba en microminifalda, como si estar en microminifalda o microshort justificara que te violaran, ¿no? Es una locura, esto de mostrar a la víctima inocente es una especie de pensamiento contradictorio, pero bueno, esta idea era muy fuerte de despolitizar a los desaparecidos. Justamente ¿por qué? Porque otra pata de la teoría de los dos demonios es esta idea de que al terrorismo de la derecha, encarnado por el accionar de la dictadura militar, en realidad solamente está respondiendo a un terrorismo iniciado por las organizaciones de izquierda, eh, por eso, esta idea de un terrorismo peor, un terrorismo de derecha que solo responde a la violencia iniciada por la izquierda. Y es muy interesante esto, ya lo vamos a ver por qué. Y en este contexto asume Raúl Alfonsín y se plantea su justicia transicional, ¿no? Estas son las políticas, digamos, políticas de justicia de derechos humanos. Es muy interesante, dice Krenzel. Yo les recomiendo leer, yo lo tengo separado acá, en la página 6, el segundo párrafo, y los leo. En este contexto, Alfonsín decidió que tanto el terrorismo subversivo como el terrorismo de Estado serían castigados. Y por eso vemos que los primeros dos decretos de enjuiciamiento siguen hasta la lógica de este pensamiento, porque el primer decreto enjuicia a las cúpulas guerrilleras y el segundo, en orden de salida, ¿no? Acá vemos la numeración, enjuicia a las cúpulas militares. Primero inició la izquierda y la derecha respondió. Y esta idea que está muy patente de los que cometieron excesos. Y acá dice algo, Krenzel, que yo lo voy a leer, ¿no? Primero traducía su idea de que la anomia la había originado la izquierda y la represión ilegal. Esta idea de que el quilombo en realidad lo pensó la izquierda, ¿no? Como si el sistema era perfecto, la izquierda se corta solo. Esto es para pensar, porque lo que terminamos haciendo es meter toda la violencia dentro de la misma bolsa y repudiarla. Pues no, mi ciela, les voy contando. Entonces, bueno, tenemos estos dos decretos, el juicio a las juntas, la conformación de la CONADEP para investigar la suerte de los desaparecidos, y finalmente se van a sancionar a finales del 86 y a principios del 87 la ley de punto final, que establece un límite temporal a las denuncias que se puedan presentar, porque lo que pasó con estos decretos es que se destapó una olla, como les acabo de decir, no teníamos real dimensión de lo que fue la represión, entonces la gente empezó a denunciar masivamente, que había que poner un límite porque si no el proceso no se podía terminar nunca. Entonces lo que hizo la ley de punto final es poner una fecha límite a la fecha de presentación de denuncias, y la ley de obediencia debida bajó, digamos, estableció una jerarquía, ¿no? Es decir, bueno, no todos tienen la misma responsabilidad, no es la misma la responsabilidad de Videla que la de un pibe que estaba haciendo la colimba y que obedeció justamente porque estaba también su vida en peligro. Entonces, esta idea de que no se puede juzgar a todos los militares por igual porque todos no tuvieron la misma responsabilidad. Esta claramente fue una de las soluciones que se encontró en el momento. Nuevamente, yo lo que les pido es que sería muy fácil ser injusto con Alfonsín, pero no seamos injustos con Alfonsín, pensemos en contexto. La realidad también es que yo lo que pensaba mientras preparaba esta clase es que para un partido tan tradicional como es la Unión Cívica Radical y para un discurso alfonsinista, la opción de la lucha armada que toma la izquierda es inentendible, porque la idea justamente es de seguir el juego institucional, ¿no? La Unión Cívica Radical, y en el discurso de Alfonsín esto está muy presente, con respeto a las instituciones y en democracia. La asunción de Alfonsín lo que viene a plantear es, con mucha fuerza, esta idea de que la democracia es la respuesta a todos los males. Alfonsín lo dice claramente, con la democracia se come, se cura y se educa. Justamente esta idea de que la democracia cura todos los males. Y por eso también la condena la violencia de la izquierda, en parte, no solo eso. Ahí, siguiendo el artículo, Krenzel analiza el discurso de Sábato, como les decía, en más de una de sus apariciones públicas, y cómo se refiere a esta metáfora del infierno, y cómo estas metáforas tienen el lugar en la construcción misma del informe Nunca Más. Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención, y es que en el apartado donde habla del robo de niños, empieza citando la Biblia. ¡Ay! No sé, ya no se me ocurre lo más.
Reliques o que citara la Biblia en el informe nunca más. Y terminando este apartado, lo que dice es, el informe refuerza esta idea de los dos terrorismos, y que fue iniciado por la izquierda, y que propone la inocencia de la sociedad, porque aparte también queda esta idea de dos terrorismos, dos demonios que se enfrentan, por eso se llama teoría de los dos demonios, ¿no? Un demonio de izquierda y una de derecha, y una sociedad que queda presa de estas dos violencias. Y una cosa que también es interesante es que de golpe el informe sale de la violencia de la izquierda o la violencia guerrillera, sale del informe y periodiza la violencia comenzando en 1976, ¿no? Como, bueno, la violencia estatal responde, el terrorismo estatal responde a una violencia que fue iniciada por la izquierda antes, pero acá hacemos el corte en el 24 de marzo de 1976. Es interesante cómo historiza la violencia el nunca más. Y esta idea de toda esta metáfora infernal es referida solo para el terrorismo de la derecha. Por lo menos en el informe. Si ustedes, insisto, le preguntan a familiares mayores, es muy probable que digan que Argentina era un infierno porque en realidad uno no sabía cuándo un terrorista podía poner una bomba. Entonces esto está muy presente en la sociedad. Lo que plantea Krenzel es como, por ejemplo, el fiscal del juicio de las juntas toma la narrativa de la teoría de los dos demonios, y cómo otras comisiones de la verdad que fueron surgiendo a medida que iban terminando las dictaduras en los países vecinos, o muchos años después, también iban tomando el modelo del nunca más, porque hay algo que también que yo les quiero señalar, que es este modelo argentino es único. Alfonsín termina la dictadura y tiene, como dice Krenzel, un día antes de Asunción ya estaban preparados estos dos decretos. Es una de las banderas de la recuperación democrática, el enjuiciamiento sobre el pasado. La idea no era que esto saliera de las manos, pero insisto, no teníamos una real dimensión de lo que fue la represión de la dictadura militar. No la tenemos hoy, yo siempre les digo lo mismo, mañana podemos encontrar un archivo que encuentre 1000 desaparecidos, registro de 1000 niños secuestrados más. No lo sabemos eso, porque justamente su accionar fue clandestino. Pero esta salida judicial y de conformación de una comisión de la verdad no es lo que se hizo en todos los países, por lo menos vecinos. Y no han tenido el peso de las comisiones de la verdad que tuvo el nunca más en los procesos de juicio de los responsables de la represión. Hay que decir que también uno con el tiempo se pierde lo polémico que fue el nunca más, y ahí esto es algo que recupera Krenzel, todas las críticas que se le hizo al informe, porque en principio, si uno lo vemos de nuestros anteojos de hoy, diríamos, bueno, pero ¿quién se va a oponer al nunca más? O sea, el nunca más es tan emblemático como sería hasta pecado ir en contra del nunca más, ¿no? Pero acá lo que dice Krenzel es que muchas voces se fueron en contra. Intelectuales como Eduardo Boy, si mi marido me escucha, me mata, Eduardo Bayer, Osvaldo Bayer, que criticaban el uso de las metáforas infernales y esta genealogía que se hace de la violencia, lo que yo les estoy diciendo, como criticamos a la izquierda, pero el nunca más corta la violencia y la periodiza desde el 24 de marzo del 76. ¿Qué pasó antes? No decimos nada de eso. Y esta idea de meter toda la violencia dentro de la misma bolsa, ¿no? Esta idea de que la izquierda, no sé, en un acto de locura, entonces comienza su lucha armada, no es en un acto de locura. Y esto es algo que va a criticar Bayer. Los ex militantes, que ya para mediados de los 90 van a empezar a poder hablar y van a hacer pública su voz. Esto es algo que vamos a ver en el bloque siguiente con Yelin, pero también cuestionan al nunca más y esta idea de ser igualada. Además de hacer una autocrítica de la izquierda, se hizo una profunda autocrítica a algunos sectores o a algunos militantes. No vamos a hablar por organización, pero sí algunos militantes hicieron una profunda autocrítica de su accionar en los años 70, sobre todo en esto que yo les decía al comienzo, esta idea de continuar con la lucha armada durante un gobierno democrático como fue el electo en el 73. Y sobre todo los militantes cuestionaban esta idea, ¿no? De ser ellos los iniciadores de un ciclo de violencia, como si el terrorismo de Estado hubiera sido culpa suya. Establecer una especie de causalidad, dice Krenzel, y me parece muy cierto. También los familiares cuestionaron el nunca más, porque esto, ¿no? Esta idea de que la guerrilla para 1976 ya había sido derrotada, y sin embargo se dio otro golpe de Estado, que estableció una represión ilegal con secuestro, tortura, exterminio, desaparición de personas. Igual cuando ya la guerrilla se supone que los subversivos habían sido eliminados, sino eliminados, derrotados y controlados.
y sin embargo se instauró la dictadura igual. Y también los familiares lo que critican es que el nunca más iguala a los desaparecidos con muertos. Para los primeros años de transición a la democracia, esto no estaba tan claro, así que para los familiares es una herida muy dolorosa que se los iguale con los muertos. Y también, por supuesto, quienes criticaron el informe Nunca Más son la derecha. Esta idea que tienen la derecha y sus aliados, sobre todo los exmilitares o los militares involucrados en la represión, esta idea de que nosotros no estamos haciendo nada ilegal, habrá gente que se habrá excedido en su crueldad, pero lo que nosotros estábamos haciendo era servir a la patria, traer orden y servir a la nación. Esta idea que yo les decía al principio, en el primer capítulo de esta trilogía del día de hoy. Y lo que señala Krenzel, y con esto ya quiero ir un poco cerrando este bloque, ahora me voy a detener en esto, lo que señala Krenzel es que hacia los 90 la narrativa cambia. Pero bueno, el Nunca Más, como les decía, se vuelve una memoria emblemática. Nosotros, sin leer a Krenzel, nunca se nos hubiera ocurrido que alguien hubiera cuestionado el Nunca Más. Nos parece un lugar cuasi sagrado, como la voz última de la verdad. Si ustedes se ponen a pensar en el informe, también una particularidad del informe es que sigue la secuencia de desaparición, secuestro, tortura, desaparición de los cadáveres, robo de los niños. Sí, un poco cuál era la secuencia en esta tecnología de desaparición forzada. O sea, si prestan atención en cómo está ordenado el informe. El Nunca Más reconoce 8.960 denuncias, el número emblemático que nosotros siempre manejamos de desaparecidos, que cantamos en todas las marchas del 24 de marzo, es 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Pero ese es un número emblemático. En casos denunciados tenemos este número, y niños desaparecidos buscados por abuelos de Plaza de Mayo 500, de los cuales más o menos, si mal no recuerdo, 140 ya se resolvió qué fue lo que pasó, sea que hayan aparecido o que se haya comprobado que haya aparecido el cuerpo del niño o de la niña en centros clandestinos de detención, en excavaciones a centros, exhumaciones a centros clandestinos de detención, tumbas CNN, etcétera, ¿no? Como se ha podido registrar, resolver qué fue lo que pasó. 140 más o menos son los casos resueltos. Y como yo les decía, esto es un gráfico del Nunca Más, yo tengo esta edición del Nunca Más, yo tengo la edición del 84, tiene estos gráficos tan vintage, ¿no? Pero vemos que el grueso de las desapariciones tienen estos años, por eso les puse específicamente este gráfico, además de para mostrar cómo es la estética del Nunca Más, es muy claro, ¿no? En los casos denunciados, ustedes saben que en el universo de la desaparición forzada de personas, lo que nosotros hacemos es manejarnos con casos denunciados, o sea, nunca vamos a saber efectivamente cuántos desaparecidos hubo, y además mucha gente no testificó en el Nunca Más, con lo cual su denuncia no se presentó, porque mucha gente desconfiaba de esta comisión, mucha gente no quería prestar su testimonio, y también mucha gente no podía, porque cuando estamos hablando de este tipo de acciones, de este tipo de violencia, lo que estamos es en el orden de un episodio traumático. Muchas personas, muchos sobrevivientes no podían y no pueden al día de hoy hablar de lo que les pasó, porque justamente lo que estamos es ante un hecho que es absolutamente traumático. Entonces, esto es en el universo de las denuncias. El de las denuncias que recoge el Nunca Más, acá tenemos el porcentaje de casos documentados, acá lo dice muy claramente. Y acá, como dice Krenzel, en los 90 el eje de discusión cambia, y el clima de impunidad y las reformas neoliberales del Estado permitieron que las organizaciones de derechos humanos empezaran a leer el pasado reciente con otro prisma, si se quiere, y empezó a tomar fuerza una idea que nosotros ya vimos con el concepto de genocidio, que es esta idea de que la matanza sistemática de militantes de la izquierda en los años 70 obedecía a un objetivo mayor, que era reorganizar las relaciones sociales y preparar a esta sociedad para reorganizarla bajo esta nueva ideología, para implantar el neoliberalismo triunfante a principios de los 90, ¿no? Y esto, una de las voces que va a denunciar esto, es Eduardo Luis Duhalde en su libro El terrorismo de Estado. No confundir con Eduardo Duhalde, el Sabeca de Banfield, que fue gobernador. Este es Eduardo Luis Duhalde, el Duhalde bueno y el Duhalde malo, le suelo decir yo, que dato curioso, cumpleaños el mismo día, Eduardo Luis ya se murió. Pero lo que se empieza a pensar a mediados de los años 90 es el para qué de la matanza sistemática, ¿no? Porque yo les decía,
no es que matamos gente porque no tenemos nada que hacer, no es solo por el mantenimiento del orden, sino es para la instauración de un nuevo orden. Y en esta clave empiezan a pensar los organismos de derechos humanos a mediados de los 90. Esta idea se termina plasmando en el prólogo del 2006 de Nunca Más, donde acá tienen una mini comparativa entre los dos prólogos, que insisto, ustedes tienen disponible para leer en la carpeta de bibliografía optativa, donde en el 2006 critica el primer prólogo, este de Sábato, que como les dije, no sabemos nunca si es efectivamente de Sábato, habla más de terrorismo de Estado, y hace una crítica al neoliberalismo como una continuidad del proyecto de la dictadura. A mí lo que me interesa que pensemos, además de esto de cómo en 30 años, como en realidad en 20 años, para cuando se publicó la reedición del Nunca Más, este prólogo del 2006, ha cambiado tanto la clave de lectura del pasado reciente, han pasado tantas cosas, pero lo que a mí me interesa también es que tengan en cuenta que existe más de una teoría, ¿no? Como todo lo que fuimos nombrando, si tomamos a Firestein, si tomamos en cuenta lo que les acabo de contar yo, leyendo a Krenzel, lo que vamos a ver con Shelin en el próximo bloque, lo que ya vimos en el bloque anterior, hay un montón de claves de lectura del pasado reciente. Yo le puse la categoría de matriz explicativa, ustedes la pueden leer, yo no les voy a leer el PowerPoint, porque encima ya están hartos de escuchar mi voz, ¿para qué hacer esto más largo? Pero lo que es muy importante que entiendan que el pasado tiene todas estas claves de lectura. Y puedo mencionar más, no sé, no se me ocurren en este momento, y no sabemos cómo vamos a leer el pasado dentro de 10 años. Por eso el texto de Schelling cobra tanta importancia. Porque lo que está en juego, cuando veamos a Schelling, es justamente eso, ¿no? Lo que nos va a explicar Schelling es justamente eso, ¿no? ¿Quiénes son las voces legítimas para hablar del pasado en Argentina? Hasta aquí este bloque, espero que no haya sido muy confuso, espero, insisto, que lean el texto de Krenzel y que, aunque sea, si no van a mirar los 3 videos, hagan lo que quieran, chicos, yo no voy a ir a sus casas a ver qué miran y qué no miran, pero que miren el primer bloque es muy importante, y hasta aquí este bloque, porque el primer bloque es lo que va a ayudar a que todo lo demás tenga más sentido y que cobre un poco más de contexto, porque me parece a mí que le falta contexto, insisto. Dicho esto, no me queda nada más que decirles que nos vemos en el último bloque, que es el próximo, y que recuerden ver la clase grabada. ¡Qué suerte! ¡Chau, chau!